Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar los criterios de divisibilidad. Vas a conocer cuáles son las reglas básicas que tienen los números para poder dividir a otros de manera exacta. Recuerda también que estamos trabajando la competencia Resuelve problemas de cantidad. Empezamos. El primer criterio que vamos a conocer es el criterio de divisibilidad del número 2. Se dice que todo número se puede dividir exactamente entre 2 si termina en 0 o en una cifra par. Por ejemplo, tenemos el número 4788. Ese número está terminando en una cifra par. Muy bien, entonces se puede dividir exactamente con el número 2. También tenemos el número 35200. Ese número termina en 0. Entonces quiere decir que el número 2 lo puede dividir exactamente. Compruébalo tú en tu casa. El siguiente criterio de divisibilidad es del número 3. Se dice que un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, tenemos el número 25.311. Si nosotros sumamos todas las cifras de 25.311, nos daría el número 12. Y ese número es un múltiplo de 3. Quiere decir que este número es un número divisible entre 3. El siguiente criterio de divisibilidad es el número 4. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras es un múltiplo de 4 o termina en 0. Por ejemplo, tenemos el número 4700. Ese número termina en dos ceros. Quiere decir que es divisible entre 4. Tenemos el siguiente número, 6416. Ese número tiene sus dos últimas cifras, que es 16. Quiere decir que 16 es un múltiplo de 4. O sea, 4 sí lo puede dividir de manera exacta. El siguiente criterio de divisibilidad es del número 5. Es bien parecido al número 2 y es bien fácil de recordar. Dice la regla que todo número que termine en 5 o termine en 0 se puede dividir exactamente con el número 5. Por ejemplo, el número 8250 termina en 0. Quiere decir que 8250 se puede dividir entre 5. Siguiente ejemplo, tenemos el número 9435. 9435 está terminando en 5 exactamente. Quiere decir que este número sí se puede dividir con el número 5. El siguiente criterio de divisibilidad es del número 6. Dice la regla que si un número se puede dividir entre 2 y entre 3 a la misma vez, quiere decir que también se puede dividir de manera exacta con el número 6. Por ejemplo, tenemos aquí el número 3456. 3456 está terminando con el número 6. El número 6 viene a ser una cifra par. Quiere decir que está cumpliendo la primera regla, que se puede dividir entre 2. Pero si nosotros sumamos todas las cifras de 3456, nos va a dar como resultado 18. Y 18 viene a ser un múltiplo de 3. Lo que quiere decir que esa cifra también se puede dividir entre 3. Entonces, la regla me dice que si se puede dividir entre 2 y si se puede dividir entre 3, también se va a poder dividir entre 6. ¿No me crees? Compruébalo. El número 7 también tiene su propio criterio de divisibilidad. Es un poquito largo, pero si tú lo practicas vas a ver que es fácil. Dice la regla que si tienes un número
tomas el número que está en la cifra de la unidad, lo multiplicas por 2 y ese resultado lo tienes que restar con la cifra que queda. Si al restar te da como resultado un múltiplo de 7, quiere decir que todo el número es también divisible entre 7. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el número 245. 245 voy a tomar la cifra que está en la unidad. ¿Cuál sería? Exacto, el número 5. A ese número 5 lo voy a multiplicar por 2. 5 por 2 me va a dar 10. Ese número 10 lo tengo que restar con la cifra que queda. En este caso, la cifra que está quedando es el 24. 24 menos 10 me da como resultado 14. Ese 14 es un múltiplo de 7, lo que quiere decir que el número 245 se puede dividir exactamente con el número 7. Tenemos otro ejemplo. Te puede pasar lo siguiente. Si tú tienes el número 119, tomas la cifra de la unidad, que sería el 9, lo multiplicas por 2 y te da como resultado el número 18. Eso quiere decir que tienes que restar con el 11. Pero tú me vas a decir, profesor, yo no le puedo quitar 18 unidades a 11 unidades. No hay problema. Tú puedes hacer la resta al revés, o sea, puedes quitarle 11 unidades al 18. Si tú restas 18 menos 11, te va a dar como resultado el número 7. Y 7 es múltiplo de 7, exactamente. Entonces, el número 119 sí se puede dividir con el número 7. El número 9 también tiene su propio criterio de divisibilidad. Dice la regla que un número es divisible entre 9 si al sumar sus cifras me da un múltiplo de 9. Por ejemplo, tenemos el número 3456. Si yo sumo las cifras de 3456, me va a dar como resultado el número 18. Y 18 es un múltiplo de 9. ¿Por qué? 9 por 2 es, exacto, 18. La última regla es del número 10. Dice su regla que todo número es divisible entre 10 si es que termina en 0. Vamos a comprobar. Por ejemplo, tenemos el número 47.820. 47.820 está terminando en 0. Eso quiere decir que el número 10 lo puede dividir de manera exacta. Tenemos otro ejemplo. El número 85.462 termina en 2. Eso quiere decir que el número 10 no lo va a poder dividir de manera exacta. ¿No me crees? Compruébalo. Así como estos criterios que te he presentado el día de hoy, hay muchos números que también tienen sus propios criterios, pero ya los conoceremos más adelante. Estos son los principales y esto te va a servir bastante para que empieces a resolver los problemas que te vamos a presentar a continuación. Recuerda que en las matemáticas tienes que practicarlas todos los días. Y recuerda también que todo problema tiene su solución.